dentro de los límites del gasto territorial. En Colombia, los límites del gasto para las entidades territoriales y departamentos y municipios y distritos se definen a través de un sistema general de regalías y el presupuesto general de la nación. El sistema general de regalías es un mecanismo que busca distribuir y asignar los recursos provenientes de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo, gas, entre otras actividades extractivas. Esos recursos se destinan para proyectos de inversión que promueven el desarrollo regional y local de áreas de infraestructura, educación, salud, medio ambiente, entre otros. El presupuesto de la nación, entonces nosotros, en este caso, lo manejé por el presupuesto general de la nación y pues digamos que determine de alguna forma cómo es que está repartido. Entonces, para este caso, vamos a encontrar el tema de educación, el tema de vivienda, el tema agro, salud y protección social, la inclusión social, que también hace parte de un 4%, por ejemplo, para este presupuesto general de la nación, transporte, minas y energías, trabajo, defensa y seguridad. Entonces, digamos que todo esto es un compilado de lo que encontramos al momento de ver el gasto o el presupuesto general de la nación. Es importante mencionar que los límites del gasto para las entidades territoriales están sujetos a la capacidad financiera del gobierno nacional y a las metas de estabilidad fiscal del país. Además, la asignación de recursos puede variar en función de las prioridades gubernamentales y de las condiciones económicas del país. La determinación de estos límites es un proceso complejo que busca equilibrar el desarrollo regional con la sostenibilidad fiscal a nivel nacional. El presupuesto nacional, entonces yo lo comparé 2022-2023, donde encontramos educación, salud y protección social, defensa, trabajo, inclusión social, hacienda, transporte y sectores representantes que conforman el presupuesto general de la nación. Entonces, este lo dejaríamos en el 19%. Para el caso del 2023, educación manejamos los mismos, hasta inclusión social, y ya al final dejamos pues ya el resto, que es agricultura, educación, subsidio de energía, salud, agua potable, lucha contra el hambre, inclusión social y cultura, pues entre otros. El presupuesto departamental para el municipio, para el departamento que me fue asignado, está pues Antioquia. Entonces estamos diciendo que para Antioquia tenemos que un 47.66 se fue para educación, un 21 para salud, un 17 para infraestructura, Secretaría de Inclusión se fue un 3 y al final, según la ordenanza, Secretaría de Hacienda se lleva el 2,14. Los ingresos más importantes para el Departamento de Antioquia son impuestos sobre vehículos automotores, impuesto de registro y consumo de vinos y aperitivos y similares. Las entidades que realizaron para el 2023 contratación con el Estado. Entonces aquí podemos ver un listado de las 20 entidades y pues el valor de cada contrato. Esas entidades fueron seleccionadas por SECOP, o sea, digamos que esta información la saqué de SECOP, que pues es donde se postula uno y donde uno puede sacar como este tipo de licitaciones. Para Antioquia, entonces, tenemos que la selección se realiza selección de los contratos más significativos de Antioquia, donde encontramos que la mayor asignación para esta ciudad fue la de Medellín. Adicional, se muestra cómo fue seleccionado un rango de los 20 contratos con mayor valor. Entonces, seleccioné 20 contratos y pues ahí sacamos que la repartición más grande o la ciudad que más se lleva como ese porcentaje en contratos es Medellín, seguida de La Estrella y por último San Carlos, que son las ciudades que más están con los contratos más altos por licitación. Vamos a seguir con el seguimiento fiscal del departamento de Antioquia, donde pues aquí el saldo y la composición de deuda pública es la deuda interna, pues obviamente tenemos que la deuda interna con la banca comercial, manejamos pues un perfil de vencimientos y amortizaciones. Entonces, la deuda pública para el 2021 es el registro del saldo de el 84%, que corresponde a la deuda interna, y el restante, el 16%, a la deuda externa. Teniendo en cuenta que en el primer semestre del 2022
se amortizan 183.766 millones, con ellos el 22% de la deuda externa y la deuda interna que dan el 78%, con 1.803.439 millones. En la última, digamos que esto lo saca la firma Fitch Ratings, entonces pues digamos que ahí es donde nosotros podemos ver cómo está el proceso. Entonces aquí mencionamos algunos indicadores financieros de las entidades descentralizadas, digamos como hospitales, la empresa de vivienda, es como los indicadores que más resaltaron. Entonces obtuvieron ingresos, esas entidades descentralizadas obtuvieron ingresos a cerca de 3.5 billones, el monto del 32%, en términos reales, obteniendo una vigencia anterior y equivalente al 63%. Para los establecimientos públicos, los gastos y otros fueron del 52%, el tamaño de fábrica de licores, por ejemplo, que es donde ya vamos a hablar más adelante, pues se ve que también tiene bastante participación. Entonces aquí vemos un decrecimiento para 2019-2020, que pues es todo lo de la pandemia, donde pues el desempeño económico siempre va a disminuir, porque pues esto afectó muchas partes no, afectó al país en general, entonces pues digamos que hasta ahí, pues por eso aquí en este caso vemos una disminución y pues obviamente Antioquia, inclusive aún así después de todo esto empiezas a crecer y pues va en el 5.5% y pues digamos que apunta a crecer, que es lo importante en este caso. Entonces para la última fase se habla del modelo estándar de control interno, que sus propósitos pues establecen las entidades, hicieron una estructura de control con el fin de vigilar que pues nuestros gastos o lo que pagamos por nuestros impuestos se cumplan los objetivos institucionales y la finalidad esencial del Estado, ¿no? Entonces, dentro de los principios encontramos el autocontrol, la autorregulación, la autogestión, el rol del auditor también, entonces lo vimos como una primera parte, como una segunda, digamos que entre todo esto es ejercer una auditoría técnica, es identificar y evaluar cambios, comunicar al comité de control, o sea, que todo esto que nosotros vemos hacia atrás, que todos estos gastos se cumplan, que todos esos gastos se lleven a cabo, que así como gastamos todos los ingresos también se sepan utilizar, que no merme, digamos, que no se desvíen estos fondos, sino que en realidad contribuyan a una mejor ciudad. Entonces, dentro de lo que encontré el presupuesto ciudadano, dice que continúa con claridad al público en general, detalla la manera en que el gobierno nacional planea usar sus recursos públicos provenientes de impuestos, multas, sanciones, créditos, ventas de activos y donaciones desde la elaboración hasta la aprobación final del presupuesto general de la nación, con el fin de fomentar participación ciudadana en el debate sobre el tamaño del gasto público, sus prioridades y su forma de financiación. Entonces yo encontré dentro de el material publicado por la universidad, y hay una parte donde hablamos del anteproyecto, el proyecto, los comités, el marco normativo, el plan operativo anual, el presupuesto general de la nación, la aprobación del presupuesto general de la nación y la ley del presupuesto general de la nación. Cada que se cumple este ciclo, volvemos nuevamente al anteproyecto para saber cómo se van a gastar ese presupuesto. Estamos en este momento en la etapa del proyecto. Pues para gastos y para ingresos tenemos que, por ejemplo, para los gastos, vamos a encontrar, espérame un momento, vamos a encontrar pues básicamente unos ítems de ingresos, de recursos, de contribuciones, unos ingresos por establecimiento, unos gastos de personal, una adquisición de bienes, una transformación de capital, donde ese servicio de deuda, pues se supone que se ingresan los 502 millones de pesos, se ven gastar los mismos 500 millones de pesos, porque eso hace el presupuesto. O sea, así como uno dice, necesita un presupuesto, ese presupuesto debe ser utilizado. Para el caso de Antioquia, digamos aquí haciendo el seguimiento a Antioquia, vamos a decir que la entidad registró incrementos en todas sus fuentes de ingresos, siendo los de mayor dinamismo los ingresos de capital con la participación de un 27%, un crecimiento real del 236%, del 236%, el cual fue impulsado principalmente por los recursos de balance,
de representación en un 87%. Dentro de estos, se incrementaron un 443%, seguidos de transferencias, incrementos del 13% y participación del 28%. Mientras los ingresos de recaudo propio participaron en un 45% e incrementaron un 10%. También están los ingresos tributarios, que para los ingresos tributarios decimos que el recaudo de ingresos tributarios se incrementó en un 8% en términos reales, un producto de acciones adelantadas por la Secretaría de Hacienda para un crecimiento y mejoramiento de ingresos con hipoconsumos, principalmente en licores del 54%, cigarrillos y tabaco del 2%. No obstante, el impuesto de cerveza presentó una desaceleración del 2%. Entonces, digamos que para este caso, pues ahí podemos verlo en la gráfica, las variaciones presentadas. También manejamos, digamos, el tema de las estampillas, que pues digamos que esas estampillas también crecen en un 41%, en las que se destacan las de bienestar del adulto mayor, el desarrollo departamental, los hospitales públicos de Antioquia, asimismo la sobretasa de la gasolina, que también presentó pues también genera y presenta un incremento al 8%, también está el producto de mayores volúmenes de venta, combustible, la eliminación de restricciones, la movilidad, que se fue mejorando, el impuesto de registro de anotación de vehículos automotores que creció en un 5,7%, pues básicamente así está. Para el tema de los gastos, en el primer semestre, el Departamento de Antioquia contabilizó compromisos de gastos financiados y gastos diferentes, en 2,4 billones correspondientes al 46% del presupuesto definitivo equivalente y a una caída del 2% con representación al semestre 2021. Los compromisos de inversión asumidos para el 2022, digamos que están en 1,27 billones y mantuvieron enajenación en estructura en un gasto del 72%. Presentan una desaceleración del 5% y un producto menor a la demanda de bienes y servicios, donde el 97% se orientó a financiar gastos operativos e inversión social y un 3% en formación de capital. Para este caso, el resultado fiscal para el periodo analizado, los ingresos efectivamente recaudados superaron los compromisos adquiridos, con lo cual generó un superávit fiscal parcial de 106 millones, que pues esto lo hemos representado en el cuadro, y en el contexto un alto dinamismo de inversión de resultado posible, debiendo al buen comportamiento registrado en el recaudo propio, con los ritmos de crecimiento superiores a los que evidenciamos en los gastos de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, para este semestre, el Departamento de Antioquia registró un incremento significativo en sus ingresos, caracterizado principalmente por los ingresos de capital, donde se destacan los recursos de balance, el dinamismo presentado, los ingresos de recaudo propio y las transferencias de inversión. Es de destacar la moderada dependencia que tiene el departamento de las transferencias dentro del total de los recursos administrados del departamento por un 28%. El recaudo tributario, que repuntó impulsando a un buen desempeño a los hipoconsumos. Digamos que se exceptúa el consumo de cerveza y también presentaron un buen comportamiento en el impuesto de vehículos automotores y la sobretasa a la gasolina y el impuesto de registro y anotación de las estampillas. Entonces, digamos que en sí Antioquia es un departamento cuyo fin pues siempre ha sido el de ir en pro a la mejora. Por último, queda, digamos que para la fase final de esta cartilla, va a quedar el video al inicio el link va a quedar al inicio del PDF para poder terminar pues ya básicamente con el trabajo para el día, para la parte de finanzas públicas. El video va a quedar al inicio. Muchísimas gracias, profe, y a todos los que me escucharon.